morían bebés y en realidad no sabíamos muy bien por qué, y eso me llevó a investigar, me llevó a consultar a otros colegas de todo lo que llamamos Departamento Paraná Campaña. El Departamento Paraná Campaña en realidad no existe, es Paraná Ciudad y todo el resto es Paraná Campaña. Pero tiene la particularidad de que hay 8 o 9 ciudades y pueblos con características bastante similares. Cerrito, Asencan, María Grande, Hernandarias, algunos un poquito mayores como Viale y Crespo, pero en general compartimos muchas cosas, muchas realidades, muchos problemas, y bueno, y descubro que lo que a mí me había llamado la atención era compartido por el resto de los colegas, ¿sabes? Entonces empecé a estudiar este tema con un criterio que es el de la atención primaria de la salud, que a mí me parece que es el criterio que debería primar en todas las acciones de salud. Esto tiene que ver con aquello que decían nuestras abuelas, de que más vale prevenir que curar. Pero lo que los decisores de salud deberían tener en cuenta que prevenir no solo es mejor que curar, sino que también es más barato. ¿Sí? Entonces, atención primaria de la salud implica promoción, protección, prevención, con enfoque de riesgo. Es decir, promoción, protección, prevención de la salud con enfoque de riesgo. Adelante. ¿Qué es el enfoque de riesgo? Esto, por ejemplo. Esta es la manera en la que las empresas productoras de agroquímicos dicen que las personas que manejan estos productos deberían estar protegidos. Mameluco impermeable, máscara, anteojos, guantes, botas de goma. Yo siempre hago esta pregunta, pero ya la hago por una cuestión de costumbre. Más, ¿ustedes han visto alguna vez a un trabajador rural vestido así? Bien. Con el agravante de que esto en realidad, no sabría decir hoy, pero no cuesta demasiada plata. Sobre todo si estamos defendiendo la salud, ¿no? Sí. Lo que sí vemos muy seguido son cosas como esta. Esta nena está fumigando por delante de donde ella va a pisar descalza. ¿Sí? Esto sí lo vemos con cierta frecuencia. Adelante. Por supuesto, y esto es un argumento que tiene algunas espinas, tiene 2 puntas, ¿no? Ninguna sustancia es mejor que la forma que se le aplica. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro país no puede dejar de producir. Pero siempre digo que tenemos que producir hoy, tenemos que producir mañana, dentro de 5 años y dentro de 50. De la manera que estamos produciendo con este modelo, dentro de 50 no vamos a producir. Siguiente. Y esto otro que es un mensaje que a mí me gustaría que les quede. Hay algunas cosas que me gustaría que me vayan, por lo menos recuerden de toda esta charla. La contaminación no es un mal necesario, sino un índice de ineficiencia y atraso tecnológico, porque se puede producir con un modelo mucho mejor. Y la palabrita mágica es sustentabilidad. Obviamente que este modelo que estamos transitando no es sustentable. Siguiente. Pero tenemos que producir porque tenemos que solucionar el hambre en el mundo. Del 96 acá, que es de donde empezamos a producir soja transgénica para solucionar el hambre, pregunto, ¿se ha resuelto el problema del hambre en el mundo? No. Sí. Por la sencilla razón de que el problema del hambre no es un problema de producción, sino que es un problema de distribución.
los países productores producen suficiente alimento para alimentarnos a todos. Tal vez algunos países, sobre todo aquellos que se dicen desarrollados, deberían cuidar un poco más cómo viven y disminuir un poco su nivel de vida para que todos podamos aprovechar lo que queda de este mundo. Pero bueno, siguiente. Entonces, este problema es un problema de salud, siguiente, es un problema ambiental, creo que esto queda bastante claro, y es un problema económico. ¿Por qué? Bueno, por esto de que necesitamos la producción y todo lo demás, pero además, la salud, y aunque resulte a veces difícil decirlo, cuesta plata. Generar salud es un problema económico. Los recursos que necesitamos para generar salud tienen que salir de algún bolsillo. ¿Y por qué tienen que ver? Y porque todos esos peones que vimos que no se visten adecuadamente, en general, van a atenderse al sistema público. Por eso, la obra social que los debería cubrir no se preocupa demasiado por este tema. Porque si no, las ART y las obras sociales ya tendrían que haber intervenido, porque a ellos les representa un costo importante. Entonces, si tenemos un problema de salud, un problema ambiental y un problema económico, esta es la manera de resolver el problema. Políticas de producción, de salud, económicas y ambientales. Políticas. Sí. Y bueno, estos son los malos de la película. El famoso glifosato más surfactantes, y esto de más surfactantes es muy importante y ahora lo vamos a ver, ¿siguió? El 2,4-D, que es aquel que formaba parte en el 50% de aquel famoso agente naranja de Vietnam, siguiente. Estos dos son herbicidas. La cipermetrina, que es un insecticida de efecto relativamente leve sobre los mamíferos, están bien cuando se toman precauciones, siguiente. Y el endosulfán, del cual poco se habla, pero que está prohibido en más de 60 países, especialmente en Estados Unidos y Alemania, que son los países que lo producen. Es decir, ellos fabrican endosulfán para nosotros, no para ellos. Perdón, Sí. el endosulfán está prohibido en el país también, pero se sigue utilizando hasta agotar el stock. Se prohibió y el límite era el 2011, y como tenían todavía en stock, siguen hasta que se acabe. Eso es la barbaridad más grande, y pasa lo mismo. Pasó lo mismo con el 2,4-D en su forma éster, que decían que era horrible, malo, y le pegaba a la mamá, pero hasta que se vaciaran las góndolas se seguían. Sí. Sería demasiado aburrido hablar de los cuatro. Vamos a hablar de glifosato, que es el más famoso y que mucha gente se preocupa de este y no se preocupa tanto de endosulfán, que a mi juicio, y esto es personal, es mucho más riesgoso. Sigue adelante. La característica de glifosato es que es soluble en agua. Y esto es muy importante, porque un producto que sea soluble en agua no atraviesa las membranas como la piel, tanto de mamíferos como de las plantas. Entonces hay que hacerlo soluble en grasas, porque la membrana es grasa. Para eso se le agrega el surfactante famoso del cual hablamos. Y Monsanto, y esta información está sacada de la página oficial de la empresa, empieza produciendo el Roundup con un 41% de principio activo, ¿sí? El Roundup Full 2 con un 48,8% de principio activo, y aquí aparecen, dice, otros ingredientes, 51,2%, y dice, la identidad química exacta no se especifica,
ya que es información comercial secreta de la empresa Monsanto. Es decir, hasta acá, en realidad, la gente que utilizaba estos productos no sabía qué diablos estaba utilizando, porque teóricamente era secreto de Monsanto, por supuesto. En estos niveles los secretos duran bastante poco. Adelante. El Roundup Full tiene ya un 51,7% de principio activo. Adelante. El FG tiene un 72%. Y adelante otro más. Y no, vuelve atrás, por favor. Ahí está. Y el último que tengo es el Roundup Max, que ya tiene un 74% de principio activo. Es decir, esto de que con glifosato solucionamos todos los problemas y con pocas dosis eliminamos todas las malas hierbas, que no sé por qué son malas, porque en realidad de malo no tiene nada, pero bueno, crecen. Y nos interesa que no crezcan porque a nosotros nos interesa que crezcan las hojas, no estas hierbas. Bueno, pero en biología el 100% no existe. Es decir, cuando yo quiero eliminar una comunidad, nunca voy a poder eliminar, por medios biológicos, nunca voy a poder eliminar el 100% de los individuos. Y aquellos individuos a los que no elimino se hacen más fuertes. Por eso cada vez tengo que usar más concentración y a la vez cada vez tengo que agregar productos de mayor poder más peligroso, más riesgoso. Adelante. Seguido. El tema de los surfactantes, que por ahí los mencionaba Monsanto como sustancias inertes, en general, como decía, se dejaron de ser secretos y son todos estos que se ven acá, porque obviamente Monsanto no es el único productor de glifosato, debe haber 10, 15 marcas en el mercado. En general, el más común es este, el polietilenoamina, que como mínimo produce ulceración ocular, lesiones cutáneas, náuseas y diarreas. Hay por ahí otros donde vamos a ver siempre acciones sobre la piel, sobre los ojos, por eso la importancia de las antiparras, bajo peso al nacer en animales de laboratorio y algunos efectos teratogénicos. Adelante. Siguiente. Este es un estudio de un científico francés, Gilles Seralini, de la Universidad de Caen, adelante, que estudia glifosato solo, por un lado, y digamos, por decir en una marca, Roundup, glifosato más surfactante. Sorprendentemente, Roundup es más tóxico que glifosato solo y polietilenoamina solo. Adelante. Los efectos endocrinos y tóxicos de Roundup son observables en mamíferos. Los adyuvantes incrementan la biodisponibilidad y bioconcentración, es decir, es más fácil que lleguen a nuestro organismo y produzcan su efecto tóxico. Adelante. Y esto es lo más grave. Nuestro estudio muestra, dicen los franceses, que Roundup actúa como disruptor endocrino en mamíferos a concentraciones 100 veces menores que las recomendadas para uso agrícola. Es decir, si yo fuese productor de sojero y quiero hacer las cosas bien, voy al ingeniero agrónomo y le digo, mirá, quiero fumigar, necesito limpiar, dicen, ¿no?, los campos. Dame la receta y el ingeniero agrónomo prepara una formulación. Supongamos que el productor es muy responsable y utiliza las dosis exactas de
para fumigar. Y no utiliza el método más usado. El método más usado para producir, para preparar el tanque de fumigación es el de los 5 dígitos oscilantes. ¿Lo conocen? Así. Echale más o menos. Echale más o menos. Entonces, suponiendo que yo hago todo bien, estoy usando concentraciones 100 veces superiores a las tóxicas. ¿Sí? Siguiente. Otra universidad de Francia, la Pierre y Marie Curie, dicen que el glifosato provoca las primeras etapas de cáncer. Siguiente. Esto pasó, adelante. Hasta ahí. En Estados Unidos, estos 3 científicos hicieron un estudio para determinar qué pasaba con las personas que intentaban suicidarse con glifosato. Descubrieron que algunos de ellos habían tenido éxito con de 85 a 263 mililitros. Como para que tengamos idea, una latita de gaseosa tiene 330 mililitros. Con menos de eso se podía uno tener éxito en el intento de suicidio. Así. Con esta ecuación un poco pesada, pero dicen que la dosis letal de glifosato sería de 624 miligramos por kilo de peso para una persona adulta en el peor de los casos. Siguiente. Pero según Rendat, la dosis letal media en ratas es de 5.600 miligramos por kilo de peso. Nosotros queremos suponer que Monsanto estudió glifosato en ratas y no en seres humanos, ¿no? De todas maneras, esto de la dosis letal media es importante. ¿Qué es una dosis letal media? Yo tomo una población determinada, todos los que estamos en este salón, los expongo a un tóxico. Cuando se murieron la mitad, tengo la dosis letal media. Siguiente. Este es otro estudio hecho por la doctora Elsa Nibia, una ingeniera agrónoma colombiana, muy combativa ella, que está en el tema de también en Colombia, a partir del Plan Colombia, donde Estados Unidos fumigaba las plantaciones de coca y marihuana, había severos trastornos con todos estos productos. Y ella decía que los chicos son más vulnerables porque por ser más pequeños se envenenan con menor cantidad de plaguicida. Su inmadurez hace que los hace más susceptibles a los efectos de los venenos. Siguiente. Como por su metabolismo comen más, también ingieren más alimentos contaminados. Adelante. El hígado no está suficientemente maduro como para metabolizar algunos tóxicos, entonces sufre más. Adelante. El sistema inmunológico del chico tampoco está totalmente maduro, con lo cual agrava los riesgos de sufrir enfermedades. ¿Sí? El chico, lo peor que se le puede hacer al chico es mantenerlo encerrado. Sale, juega. El chico que vive en un medio, para el chico que vive en un medio rural, la chacra donde está el sembrado es el patio de juegos. Más hoy en día, cuando los productores avanzan con la producción hasta la puerta de la casa prácticamente. Ya se terminó ese espacio que era el frente para los rosales y el fondo para las naranjas, las mandarinas y los limones. Todo territorio productivo. Adelante.
Esto es interesante, no tanto por la noticia que dice que los agroquímicos producen por año 100 nacimientos con malformaciones o 300 trabajadores rurales afectados de cáncer, sino porque lo dice el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santiago del Estero. Y salió publicado en este diario en el 2009. Adelante. Cuando fumigamos, la acción del sol sobre el glifosato lo modifica y produce esto, que es el ácido aminometilsulfónico, AMPA, compuesto altamente cancerígeno, altamente cancerígeno. Afortunadamente, esto sí se descompone rápidamente. La gran discusión es en cuánto tiempo se descompone el glifosato, pero todavía no nos hemos puesto de acuerdo de él. Según algunos estudios, 249 días. Según otros, 1 y 3 días. Y otros en Canadá hasta 360 días. A ver, supongamos que reducimos mucho estas cifras, pero de todas maneras esta disparidad de resultados a mí no me da seguridad. Adelante. Y como si todo esto fuera poco, apareció Andrés Carrasco. ¿Quién es Andrés Carrasco? Es un científico de Venezuela que escuchó hablar de que los agroquímicos estaban produciendo algunas cosas, entonces dijo, a ver, che, si es cierto lo que dicen de estos tipos que producen los agroquímicos. Entonces empezó a hacer estudios con sapos y ranas, el Xenopus laevis, que fueron, en algunos casos, usó glifosato en el baño, otras veces los inyectó. Y encontró estas cosas. Disminución del largo del embrión con defectos en la formación del eje embrionario, alteración del tamaño de la zona cefálica en la formación del cerebro, reducción de ojos, alteración en los mecanismos de formación de la placa neural. ¿Y saben qué? Todas estas cosas son exactamente las mismas que le están pasando a los gurises recién nacidos. Esta placa, obviamente que está no robada porque él me la dio, pero es de Andrés Carrasco. Cuando él hace su exposición, muestra fotos, que a mí me parece que no son como para ver, pero les aseguro, esto que dice acá les pasa, no a las ratas, a las ranas, sino a nuestros chicos. Bueno, siguen los efectos, adelante. Y acá empieza a aparecer esta frase, que debería ser tenida mucho más en cuenta, que dice que el efecto es extrapolable al desarrollo de cualquier vertebrado, obviamente que nosotros lo somos, y de nuevo el principio de precaución ha sido consagrado en la Constitución Nacional y en la Ley General del Ambiente. El efecto del glifosato estaría de hecho sobre el ácido retinoico, que es una sustancia indispensable para el correcto desarrollo neural, ¿sí? Para que nuestro cerebro, nuestros ojos y todos nuestros miembros funcionen correctamente, debe haber una correcta equilibrio del ácido retinoico. ¿Sí? Y bueno, y esto es lo que le decía, en ratas aparece todo esto y en seres humanos
prácticamente lo mismo. Tanto es así que en el Hospital San Roque de Paraná, que es el hospital materno-infantil más importante de la provincia, se han generado modelos de muñecos con labio leporino para que los estudiantes practiquen esta cirugía, porque ya se ha hecho tan frecuente que requieren entrenamiento para resolverla como si fuera una cosa de todo el mundo. ¿Por qué entonces se aprueba la soja transgénica? Porque le dijeron a Reagan, que fue el que la aprobó, que había una equivalencia sustancial entre la soja orgánica, la de siempre, la que toda la vida hemos usado, y la soja transgénica. Y sí, tiene poroto, es verde, y sí, son parecidos, hay una equivalencia sustancial. Obviamente que Reagan necesitaba producir y dijo, vamos para adelante. El segundo país que aprueba la soja transgénica es Argentina, por intermedio en ese tiempo de Miguel Ángel Solá, que era ministro de Felipe, perdón. Miguel Ángel era el actor. Sí, sí. No sé si la aprobó, pero... No, tenés razón. Bien, sí. Sí. Bien, pasemos al endosulfán. En el endosulfán encontramos dos problemas. Primero, la intoxicación aguda, es decir, tomo contacto con el tóxico, se producen algunos síntomas que suelen ser leves y de los cuales habitualmente, a menos que sea una intoxicación severa, todo el mundo sale con bien de esto. A ver, avanza. Puede entrar por vía oral, respiratoria y dérmica, es decir, por cualquier vía. Aumenta la irritabilidad de las neuronas. El cuadro clínico, hiperestesias y parestesias, es decir, esa sensación de miembro dormido, vértigo, temblor, incoordinación motora y confusión. Yo siempre digo, ojo, si ven un peón rural que está mareado, que tiembla, que habla pavadas porque está confuso, puede que no esté borracho, puede que esté intoxicado por el endosulfán. ¿Sí? Finalmente avanzamos a las convulsiones, el coma y la depresión respiratoria, lo que generaría la muerte. El diagnóstico preciso, para decir, nosotros los médicos decimos patognomónico, es decir, el diagnóstico que no tiene discusión se hace a través de cromatografía gaseosa. Que yo sepa, en Paraná hay un solo, en toda la provincia hay un solo equipo en Paraná que es capaz de producir estos estudios. A ver. Y con endosulfán encontramos, seguimos. Esto quiero que vean la cantidad de estudios, sobre todo en Uruguay, de presencia de endosulfán en leche materna. Es decir, la señora está ahí haciendo sus quehaceres, lavando en el patio, o el esposo que viene y se saca la ropa y dice, toma, lavala, y mal la ropa con la ropa del chico y la propia y todo. Y bueno, y termina en la leche materna. ¿Y por qué en la leche? Porque el endosulfán es un órgano clorado y los órganos clorados son ávidos de grasa. Siempre buscan grasa para depositarse. El cloro es una molécula de la cual nosotros, los bichos humanos y todos los mamíferos en realidad, no tenemos recuerdo genético. Entonces no sabemos qué hacer con ella. Y la mandamos a la grasa.
y no hay producto más graso que la leche. Y estamos hablando de leche materna, que son todos estos estudios, pero le pasa lo mismo a la pobre vaca que está ahí pastando y le pasa el avión por encima. Ella no sabe que la están fumigando. De nuevo, más estudios con restos de otro órgano clorado. Adelante. Otros más. Como esto nada más quiero mostrarlo para que vean que son muchísimas las evidencias como para decir cortemos con endosulfano. Porque además hay alternativas menos peligrosas que esta. Adelante. Sí. Sí. Hasta después aparecen ya con un rol importante en la producción de cáncer de mama. Adelante. Sí. Bien. Una vez. ¿Y por qué hablamos varias veces? Ya mencioné la frase disruptores endócrinos. Porque es el principal efecto de los órganos clorados en general. ¿Sí? Son sustancias químicas que suplantan las hormonas naturales, especialmente las hormonas femeninas. Bloquean su acción, elevan sus niveles, se disfrazan de estrógenos estos productos. ¿Sí? Y tienen ciertas particularidades muy traicioneras, como por ejemplo, adelante, tienen efectos totalmente distintos sobre el embrión, el feto, el organismo perinatal y el adulto. Adelante. Y el mayor efecto se produce sobre las crías que en el progenitor expuesto. Hablo de crías porque pasa lo mismo para cualquier mamífero. Adelante. El momento de la exposición es decisivo para determinar el carácter o las consecuencias de esa exposición y su futuro. Adelante. Y aunque la exposición crítica puede ocurrir durante el desarrollo embrionario, las manifestaciones obvias pueden no producirse hasta la madurez. ¿De qué estoy hablando? La mamá se expuso a endosulfán o a cualquier órgano clorado durante su embarazo. Cuando ese chico estaba en la panza y donde creía que era el lugar más seguro para estar. Este chico nace, crece, se desarrolla y a los 20 y pico de años se va a una ciudad a estudiar una carrera. Cuando ese chico desarrolla un cáncer de testículo, no hay quien haga la relación entre el cáncer de testículo y la exposición a endosulfán o a... Sí, porque me adelanto a una pregunta que seguramente va a venir. No estamos hablando solamente de endosulfán. Vivimos en un mundo absolutamente contaminado por una cantidad de cosas y en nuestra casa hacemos muy poco por evitar contaminación. Pero esto es mucho más grave. Adelante. ¿Qué producen los disruptores endócrinos en general? Endosulfán, el otro famoso que ahora afortunadamente se ha prohibido también, que es el PCB, y los productos que nos regalan los hermanos uruguayos con las empresas papeleras. En el hombre, cáncer de testículo y próstata. Adelante. Criptorquidia, es decir, ustedes saben que en la panza de su mamá, de nuestra mamá, nuestros testículos andan por acá. Y cerca del momento de nacer bajan a donde están normalmente porque necesitan algún medio grado, un grado menos de temperatura para poder ejercer su acción. Cuando no bajan, se produce criptorquidia. Ese testículo queda en la cavidad abdominal y el riesgo es, primero, producir esterilidad
y segundo, que ese testículo desarrolla un cáncer y que no lo descubramos hasta que ya está muy avanzado. Adelante. Hipospadias es una malformación en la que el pene aparece abierto. Adelante. Disminución del nivel de testosterona, adelante, hormona masculina por excelencia. Disminución en la cantidad y calidad del esperma. Dicen algunos estudios suecos que en los últimos 30 años el número de espermatozoides que eyaculamos los hombres en general, no los que ya estamos transitando algunas décadas, muchas, ha disminuido en un 50%. Si sigue disminuyendo, la procreación va a tener que tener algunos problemas y ya no va a ser esa actividad tan divertida con la que procreamos hoy día, ¿no? Y disminución del coeficiente intelectual. Siguiente. En la mujer, siguiente. Bueno, lo mismo, todos los órganos que tienen que ver con la sexualidad, mamas, ovario y útero. Endometriosis, que era una enfermedad relativamente rara, no se veía casi nunca, es la aparición de tejido uterino en otro lugar que no es el útero. Puede ser pulmón, puede ser cavidad abdominal. Lo que pasa es que ese tejido uterino tiene las mismas modificaciones que tiene el ciclo femenino, es que de pronto sangra. Adelante. Muerte embrionaria precoz. Aquí me detengo un poquito porque este es uno de los disparadores de toda esta, en lo personal, ¿no? A esto le decíamos antes embarazo no embrionado, porque decíamos que es una situación en la que durante el embarazo se produce una bolsa de agua, se produce una placenta, pero no se produce bebé. En segundo o tercer mes todo eso se elimina y todo sigue su curso. Pero ahora sabemos, gracias a nuevas técnicas de ecografía mucho más precisas, que en realidad ese embrión murió en los primeros días del embarazo, cuando era un montoncito de células. Yo personalmente considero que ahí se murió un chico. Yo no veo una línea de división entre, desde el momento de la concepción, de acá para acá hay un chico, de acá para acá no hay un chico y podemos sacarlo cuando queramos. Si hubo concepción, hay una persona. Y esta persona murió. Y esto es sumamente frecuente. Y aumentó muchísimo la frecuencia desde la década del 90 para acá. Adelante. Bueno, malformaciones en la descendencia, labioleporino, cardíacas, neurales, etc. Pubertad precoz, decía